Bueno, entonces, vamos a hacer una breve introducción acerca de acceso a datos. ¿Sí? Hasta acá nosotros vimos que el usuario podía ingresar datos a través de algún medio, desde nuestra aplicación, a través de una interfaz gráfica, ¿sí? O a través de algún otro medio, pero esos datos se borraban cuando cerrábamos la aplicación, es decir, nunca vimos cómo lograr que esos datos persistan, cómo lograr que esos datos se almacenen de alguna manera. Y nosotros básicamente podríamos desde nuestra aplicación hacer que los datos se almacenen en archivos, ¿sí? Que es un tema que nosotros no vamos a ver en esta materia, o puedo hacer que se guarden en una base de datos. ¿Ok? Para que se guarden en una base de datos relacional, ¿sí? Tengo que tener instalado o tengo que tener un gestor de base de datos. ¿Sí? Entonces, la misión de este módulo, de esta unidad, es la siguiente. Lo que nosotros queremos lograr es, desde nuestra aplicación Java, ¿sí? Acá tenemos nuestra Java Application, esta es nuestra aplicación Java. Vamos a achicar un poco más la letra. Acá tenemos nuestra aplicación Java. Lo que nosotros queremos lograr es que ciertos datos, ¿sí? Los que nosotros necesitemos, se guarden en una base de datos, ¿sí? Queden almacenados en una base de datos. ¿Está ahí? Todo bien. Ahora, para poderlos almacenar en una base de datos, nosotros tenemos que tiene que estar esa base de datos, como es una base de datos relacional, la que vamos a utilizar, tenemos que tener un gestor de base de datos en donde vamos a almacenar nuestra base de datos. ¿Qué gestores de base de datos conocen? Recién Diego mencionó uno, que era SQL Server, ¿sí? Ese es un gestor de base de datos. ¿Conocen otro? Uno muy famoso. MySQL. MySQL, sí señor. Ese es otro gestor de base de datos. Otro, que es de la empresa que es propietaria de Java actualmente. Oracle. Pues, Eso, Oracle. Oracle, exactamente. ¿Sí? también Hay de otro, Microsoft. también de, Perdón, perdón. Luciano, perdón, se cortó, no te escuché. No, perdón, de Access puede ser SQL de Microsoft, también no es un gestor. Claro, Access, que es de Microsoft, no llega a ser un gestor. Te explico por qué. Si bien vos podés crear una base de datos relacional, no permite la concurrencia, o sea, no está preparado para dejar una instancia funcionando y que varias aplicaciones o varios usuarios se puedan conectar al mismo tiempo. ¿Sí? Necesito de otros módulos. Pero en cierta forma, sí, podríamos decir que Access es a medias un gestor de base de datos. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Sí? Hay otros gestores de base de datos como Postgre, ¿sí? Ese es otro, pero bueno, los más conocidos son estos que ustedes tienen acá. SQL Server, que es de Microsoft, MySQL y el gestor de bases de datos Oracle. Actualmente Oracle es propietario no solamente de toda la plataforma Java, sino que también es propietario de MySQL, ¿sí? De MySQL. Bien, ahí está mencionando otro Maxi. Hay algunos gestores que son gestores de base de datos no relacionales, ¿sí? Es decir, no se manejan los datos representados con tablas, sino usando otro tipo de herramientas, ¿no? Bueno, ahora bien, ¿qué tengo que lograr? ¿Qué tengo que lograr yo para poder, digamos, hacer que mi aplicación se pueda conectar a esa base de datos y poder enviar y recibir datos? Primero, ¿qué lenguaje entienden las bases de datos? ¿Una base de datos entiende Java? ¿Una base de datos relacional? No. No. ¿Qué lenguaje es el que utilizan las bases de datos? ¿Se acuerdan? ¿Saben el nombre del lenguaje que usan las bases de datos? Lenguaje estructurado de consulta sería el Es un SQL. lenguaje, es un, es un lenguaje no es estructurado, ¿sí? Sino que es un lenguaje
que tampoco es imperativo, ¿sí? Sino que es un lenguaje declarativo, procedimental, y es SQL, sí, Facundo, ¿sí? Las bases de datos entienden ese lenguaje, SQL, ¿sí? Entonces, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que lograr es, desde nuestra aplicación Java, ¿sí? Es que desde nuestra aplicación Java, de alguna manera, si yo quiero enviar datos a la base de datos, o quiero hacer alguna manipulación con los datos que están en la base de datos, desde mi aplicación Java, tiene que viajar a la base de datos como una sentencia SQL. ¿Se entiende? Y de alguna manera, cuando el gestor responda, tiene que volver a mi aplicación en algo que entienda mi aplicación, o sea, en Java. ¿Sí? Tendría que volver eso como un objeto, ¿sí? Para que yo desde Java lo pueda manipular. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, esa base de datos que yo voy a usar para almacenar datos podría estar a nivel local, es decir, podría estar instalado el gestor en el mismo ordenador en el que estoy usando mi aplicación, o podría estar funcionando en otro servidor, ¿sí? En la red. ¿Se entiende? O sea que podría tener una estructura como esta. En un ordenador funcionando mi aplicación y en otro ordenador diferente, ¿sí? En otro servidor diferente, en un servidor, funcionando mi gestor de base de datos. ¿Sí? Y por lo tanto, ¿sí? La forma de trabajar sería la misma. Yo desde mi aplicación Java, de alguna manera tendría que poder comunicarme con ese objeto, con esa base de datos, enviando SQL, y cuando esa base de datos responda, devolvérmelo como un objeto. La única diferencia es el lugar en donde está la base de datos, ¿sí? Que va a estar en un servidor, ¿sí? Va a estar en otra computadora, en otro dispositivo, ¿ok? O sea que nuestro gestor de base de datos podría estar a nivel local, en mi misma computadora, o podría estar en otro servidor, ¿sí? Conectado por red al ordenador en donde está corriendo mi aplicación Java. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, Bien. Bueno, entonces, nosotros en esta materia queremos emular esta situación. Queremos emular que tenemos un gestor de base de datos y que está en otro servidor, ¿sí? Que está en otro equipo, que está en otra estructura de hardware, ¿sí? Está en otro servidor. Para emular eso, que tenemos un servidor y en ese servidor está nuestra base de datos, vamos a usar una aplicación que se llama SAMP, ¿sí? Con SAMP emulamos, ¿sí? Con SAMP vamos a emular que tenemos un servidor y en ese servidor tenemos como gestor de base de datos MySQL. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, sí, estás emulando eso, pero lo tenés en la misma computadora. Si a SAMP lo tenés en la... Sí, pero yo tranquilamente, ¿sí? Todo lo que yo vea ahora, cuando me conecte a esa base de datos que está en ese servidor ficticio, me va a servir si esa base de datos se encuentra en otro servidor dentro de mi red, ¿no? Bastará con que conozca la dirección del host, ¿sí? En donde se encuentra, la dirección IP, por ejemplo, en donde se encuentra ese servidor, y es lo único que cambiaría, ¿no? La URL de conexión. ¿Ok? Bien. Entonces, queda claro que en este módulo, en esta unidad, nosotros queremos, de alguna manera, ¿sí? Desde nuestra aplicación Java, enviar datos a nuestra base de datos y extraer datos de nuestra base de datos, ¿sí? Esa es la misión. Ahora, para poder lograr eso, ¿estamos? Voy a tener que, en mi aplicación Java, para poder lograr eso, en mi aplicación Java, voy a tener que usar librerías, así como para armar una simple ventanita, tuvieron que usar librerías que les permitan crear una ventana y representar esa ventana con distintos componentes. Bueno, vamos a tener que usar librerías, o sea, clases que están en el API de Java, que van a permitir establecer esa conexión, ¿sí? Esas clases que vamos a utilizar
nos van a permitir, por ejemplo, crear un objeto en nuestra aplicación a través del cual nosotros vamos a poder establecer una conexión con la base de datos, ¿sí? Y cuando la base de datos nos responda, ese objeto se va a encargar de traducir eso que responde la base de datos a algo que yo pueda manipular desde Java, ¿sí? Ahora bien, algo que podría suceder es que al ser dos módulos diferentes, mi aplicación por un lado y mi base de datos por el otro, podría suceder que, no sé, de pronto mi aplicación está usando como gestor de base de datos MySQL, ¿sí? Y por alguna cuestión de performance, decido mudar mi base de datos a Oracle, ¿sí? O la decido mudar a SQL Server, ¿sí? Entonces, mi aplicación quiero que sea la misma. Lo único que cambia es o el destino de la base de datos, la ubicación de la base de datos, o el servidor o el gestor de base de datos que estoy utilizando, ¿no? Entonces, hay algo más entre medio que existe entre mi aplicación Java y la base de datos, que son los drivers de conexión. Es decir, hay un objeto intermedio, ¿sí? Que son los drivers de conexión. ¿Qué significa esto? Les debo todos los acentos, pero bueno, ahí se hace lo que se puede. ¿Qué significa esto? Que para que mi aplicación Java se pueda conectar a la base de datos, ¿sí? Bien, no solamente necesito la aplicación con los objetos esos creados para poder enviar o recibir datos de la base de datos, sino que también necesito de este elemento intermedio, de un driver, ¿sí? Que me permita conectar a una determinada base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a conectar a una base de datos SQL Server, tengo que tener instalado un driver determinado, distinto a si me quiero conectar a una base de datos MySQL. Sí, señor. ¿Tá? Cada proveedor, ¿sí? Cada fabricante, por decirlo de alguna manera, de base de datos, dejan disponible en su web un driver de conexión desde Java, ¿sí? Como nosotros en esta materia vamos a usar como gestor de base de datos MySQL, que es el gestor de base de datos que viene con SAM, para ahorrarles el trabajo, ya les hemos enviado por mail el driver de conexión, ¿sí? Ya les hemos enviado el paquetito, un archivito jar, que contiene todas las clases que permiten instanciar objetos para poder establecer la conexión o la comunicación entre mi aplicación Java y una base de datos de tipo MySQL, ¿sí? Es lo que les llegó hace un rato a la mañana. Eso lo pueden descargar, ese archivito, y tenerlo ahí, en Veremos. Ya vamos a ver ahora cómo lo usamos, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ingresar a SAM y vamos a crear ahí una pequeña base de datos, ¿sí? A la cual después nos vamos a conectar desde nuestra aplicación Java. Vamos a tratar de hacer todo eso hoy, repasar el acceso a SAM, cómo creo en SAM una base de datos y cómo creo dentro de esa base de datos tablas, ¿sí? Y cómo las puedo relacionar, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es, dejo de compartir, voy a pausar, ¿no? ¿Sí? Supongamos que queremos crear una base de datos de nombre librería. Tenemos una base de datos, ¿sí? Ese es el nombre de la base de datos, va a ser, la base de datos se va a llamar librería. Y en esta base de datos tenemos dos tablas. Queremos crear dos tablas allí. Una de ellas se llama autor, ¿sí? ¿Y qué estoy representando acá en autor? A ver, ustedes que estuvieron, cuando trabajaron con Mumuki, vieron modelos relacionales. ¿Qué estoy representando acá? Que mi tabla autor, ¿qué tiene? Una clave primaria que es el ID de autor. Sí, señor. Sí, señora.
Y los datos de la tabla. Y, claro, y campos, ¿no? Y más campos Claro, campos, o atributos, ¿no es cierto? Que serían apellido, nombre y fecha de nacimiento. Exacto. Perfecto. Y que tengo otra tabla de nombre libro. ¿Y qué me pueden decir del libro? Que también tiene una clave única, pero que se relaciona con la tal autor a través de la ID de autor. Bien, quiere decir que el libro tiene como clave única, como dijo acá la compañera, ID del libro, ¿sí? Y que acá ID de autor no es clave primaria, sino ¿cómo se le llama a esta clave? Clave foránea. Clave foránea, ¿sí? Porque me está diciendo, a través de esta clave, me está vinculando un libro con un autor, exactamente. Y la relación que está establecida acá, ¿cómo la leo? De uno a muchos, o sea, un autor puede tener muchos libros. Exactamente. Y si tomo un libro en particular, pertenece A un solo autor. a un solo autor, en este caso, ¿no? En esta realidad que estamos modelando. Perfecto. Cuando ustedes crean una tabla, ¿sí? Ustedes imponen ciertas restricciones al crear la tabla. Una de esas restricciones es la de clave primaria, ¿no? O sea, ID de autor, cuando ustedes me dijeron que ID de autor es primary key, o sea, clave primaria, ¿qué restricción están imponiendo ahí? Que se va a identificar pura y exclusivamente a través de ese ID y no de otro campo de la tabla. Sí. Ahí lo está Exactamente. diciendo Franco, fíjate vos. Franco dice que la clave es única. Exactamente. O sea que lo que me está diciendo es que si yo tengo acá en el modelo, ¿sí? Una relación o una tabla, ¿sí? O una entidad autor, significa que yo voy a tener un conjunto de autores. Todos los autores van a tener estos atributos, ID de autor, apellido, nombre y fecha de nacimiento, y que justamente el ID del autor es el que me va a permitir identificar de manera unívoca a un autor dentro de ese conjunto. Es decir, los dos tenían razón. Es decir, que cada autor que yo tenga va a estar representado por una única clave, ¿sí? Y esa clave no se repite, obviamente, porque es única para cada autor, ¿ok? Y no puede ser nula. Un tipo puede Y tener un no, valor nulo. y no debería tener un valor nulo, exactamente. Bien. Ahora, o sea que esa es la restricción que ustedes imponen cuando dicen que un determinado campo es clave, ¿no? Que no se va a repetir, ¿sí? Bien. Ahora, pregunto. Hay otra restricción que se llama restricción de dominio, que uno pone cuando va a crear la tabla. La restricción de dominio se refiere al tipo de dato que voy a almacenar en un determinado campo, ¿no? O sea que yo a este modelito que estoy viendo ahí de autor, lo tengo que ver como si fuera una tabla en Excel, ¿no? Una hoja de Excel, en donde voy a tener en las columnas, ¿sí? Los atributos, ID de autor, apellido, nombre, fecha de nacimiento, y en cada fila que voy a tener. ¿Qué voy a tener en cada fila? A ver, abran su mente. Imaginen una hoja de Excel en donde en cada columna voy a tener como título estos atributos. ID de autor, apellido, nombre, fecha de nacimiento. ¿Sí? Una hoja ¿sí? de Excel, si nunca vieron Excel. O una tabla, imagínenlo, ¿no? En donde en cada columna voy a tener estos títulos. ID de autor, en la otra columna el título es apellido, nombre, fecha de nacimiento. Y está bien, son 1, 2, 3, 4. Ahí está. Eso voy a tener como columna. Y en cada fila, ¿qué tendría? La fila 1, ¿qué habría? ¿Los datos de quién? Claro. Lo dice De Macarena, cada por ejemplo. autor, exactamente. Lo que Bien. tendría en cada fila serían los datos. Si me paro en la fila 1, tendría los datos que corresponden a un autor. Si me paro en la fila 2, tendría el ID, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento de otro autor, ¿no? Cada fila, ¿sí? Es una tupla, se la llama acá en el lenguaje relacional. O sea, cada tupla, cada fila, tiene los datos de un autor, ¿no?
De hecho, ellos en Mumuki veían esas tablas dibujadas en los ejemplos, o sea que deberían tenerlo claro más o menos cómo van. Bien. Entonces, la restricción de dominio, como les decía, impone qué tipo de dato va a poder guardar el usuario en cada una de esas columnas, ¿sí? Es decir, qué tipo de dato va a poder guardar se va a poder guardar en la columna ID de autor, qué tipo de datos se va a poder guardar en la columna apellido, ¿sí? Entonces pregunto, supongamos que ustedes tienen que escribir esas restricciones de dominio, ¿sí? Cuando arman la tabla las tienen que describir. ¿Qué tipo de dato se podría guardar en ID de autor? ¿Qué tipo de dato sería? Un int. Un entero, ¿no? Entonces, vamos a poner así a nivel genérico. Entero. Entero. ¿Qué tipo de dato? A ver, ¿alguien sabe los tipos de datos que maneja MySQL? ¿Alguien los conoce? Me parece que no han entrado prácticamente. No. Bien, entonces, por ahí, como decía Martín, por ejemplo, no sé si no se fue a dormir Martín, que él había usado, por ahí se acuerda, o algún otro compañero. Bien, entonces vamos a suponer entonces que este es entero. Para apellido, ¿qué tipo de dato? Para nombre, ¿qué tipo de dato? Para fecha de nacimiento, ¿qué tipo de dato? A ver, apellido. Claro, Uso texto, máximo. ¿sí? Para apellido podría ser algo así como texto. Para nombre, lo mismo, ¿no? ¿Y para fecha de nacimiento? Date. Claro, tendría que ser algún tipo podría manejarla como texto, ¿sí? Pero los gestores de base de datos generalmente tienen un tipo de dato para fechas, ¿sí? Entonces acá tendría que ser un tipo de dato fecha, ¿no? Un date, ¿sí? A ver si existe, si se llama date. ¿Estamos? Bien, perfecto. Entonces, nuestra primera misión, ¿sí? Va a ser esta. Vamos a crear en SAM una base de datos de nombre librería, y dentro de librería vamos a crear esta primer tabla. ¿Les parece? ¿Sí? Pero no lo voy a hacer yo. Lo va a hacer alguno de ustedes. Ahí está. Va a una velocidad muy grande, Maxi. Muy grande. ¿Entraron, chicos, por lo menos a SAM? ¿Abrieron SAM? ¿Sí? ¿Lograron levantar SAM? Está bueno que lo hagan, así van haciéndolo a la par. Para levantar SAM, fíjense que ustedes levantan dos aplicaciones acá, dos servicios. Apache, ¿sí? Acá les dice Start, ahora si dicen Stop lo paran, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero bueno, tienen dos servicios levantados, Apache y MySQL. El Apache es el servicio que emula un servidor, ¿sí? Y MySQL es el gestor de base de datos que emulamos, está en ese servidor. Por eso necesitan los dos, ¿sí? Estos dos servicios. Levantar, una vez que entran a SAM, levantar Apache y MySQL. MySQL, si le quieren llamar. Una vez que levantaron esos dos servicios, ¿sí? Para poder entrar al modo edición, digamos, de MySQL, para poder ver de manera gráfica a nuestro gestor de base de datos, acá les está marcando Maxi, que entran por admin, ¿sí? Ahí en la línea de MySQL, ustedes le dicen admin, y se encuentran con lo siguiente. Un clic en admin, genial. Y se encuentran con el gestor. École. Bien. ¿Qué van a tener ustedes a la izquierda? Fíjense que acá a la izquierda tienen este explorador, ¿sí? Acá tienen todas las bases de datos que han creado, ¿no? Nosotros queremos crear una nueva. Acá Maxi ya ha creado librería, pero él va a hacernos el favor de crearla de nuevo. Va a crear otra con otro nombre. Entonces Claro, ponele librería solo esta vez. Claro. Hace un clic. ¿Está seguro que desea abandonar esta página? Y sí. Bien. Él va a hacer un clic en nueva. Bien. Cuando se para en nueva, acá va a colocar el nombre de la base de datos. Le vamos a poner librería. Perfecto.
librería. Fíjense que el nombre de la base de datos, acuérdense qué nombre le pusieron, si usaron mayúsculas, minúsculas, ¿sí? Ya que eso es importante. Una vez que le dieron el nombre, le decimos crear. Genial. Una vez que le dicen crear, tenemos nuestra base de datos en blanco. Y acá vamos a ir poniendo los nombres de cada una de las columnas. Fíjense que me dice, perdón, la base de datos se llama librería, ¿sí? Claro, falta Y crear la ahora tabla. queremos crear una tabla dentro de esa base de datos. ¿Cuál era la primera tabla que íbamos a crear? ¿Cómo se llamaba? En el dibujito que les pasé. La captura de pantalla La captura de pantalla. iba a ser autor. Ahí lo dice Autor, inicial. exactamente. Entonces ahí le damos el nombre, autor. No podría crear libro primero, porque un libro está vinculado con un autor, entonces primero debería crear el autor. Bien, ¿cuántas columnas tiene autor? Yo después puedo agregar si quiero. ¿Cuántos campos tenía? 4, ¿no? ID de autor, apellido, nombre y fecha de nacimiento. O sea que con 4 nos vendría bien. Le vamos a decir continuar. De todas maneras, si nos equivocamos, si nos faltan, podemos agregar, y si nos sobran, podemos quitar. Bien. Una vez que pusieron eso, acá nos aparecen en blanco para que llenemos los nombres de cada campo, ¿no? Acá para el primer campo, para el segundo, el tercero y el cuarto. Vamos al primer campo. ¿Qué nombre tenía nuestro primer campo? Una observación, ¿sí? Para que usen todos el mismo estándar. Tratemos de a los nombres de las tablas ponerlos en mayúscula, ¿sí? Y en singular. Y a los nombres de los campos en minúsculas y usando la notación camel case, es decir, minúscula y primera letra de la segunda palabra, mayúscula, ¿no? Entonces, ¿cuál es el nombre del primer campo que tiene la tabla autor? ¿Cuál era el nombre que tenía? Pásenle por el chat, ayúdenlo a... ID autor. Eso. ID autor. Eco. Ahora, en la segunda columna vamos a elegir el tipo de dato. Y dijimos que era un entero. Entonces, me parece que con IN está perfecto. Pero, este campo ID de autor, ¿sí? Este campo de ID de autor es clave primaria, ¿sí? Y además, queremos, generalmente, que los campos ID se llenen automáticamente, es decir, que tengan un valor numérico entero que se autoincremente, es decir, que cada vez que yo agregue un nuevo libro, se incremente en 1 el ID del autor. Entonces, esos campos ID, que son autos incrementales, lo vamos a marcar acá, en este checkbox, auto increment. Y fíjense que cuando lo seleccionan, ya por defecto queda seleccionado que es clave primaria, ¿no? ¿Es así? Sí, es así. Bien. Y ahora seguimos con el otro campo. Ya tenemos el ID de autor. Ya cuando tildamos autoincremental, él toma todas las precauciones. Al ser autoincremental, lo marca como no nulo, ¿sí? No va a ser nulo, y va a ser clave primaria. Ahora vamos al otro campo, que sería, de acuerdo a la captura, el nombre era apellido. Entonces vamos al apellido. Apellido, eso. Fíjense que lo está poniendo en minúscula. El tipo de dato, ¿sí? Dijimos que para apellido debería ser texto. Bueno, veamos qué tipo de datos tiene acá que se parezcan a texto. Fíjense, está bien, tengo texto. Y dice que me permite escribir texto de hasta 65.536 bytes. Este texto lo vamos a dejar reservado, ¿saben para qué? Por si es un campo en el que tengo que guardar una observación, por ejemplo. Pero como yo voy a guardar este texto, nos referíamos más que nada a un tipo string, ¿no? Entonces, como es una cadena más corta el apellido, nosotros no vamos a usar 65.536 bytes, vamos a declararlo como varchar. Ahí tienen dos opciones. Pueden usar varchar o char. La diferencia está en la siguiente. El más óptimo es varchar. Entonces, cuando ustedes tienen un campo que sea así, tipo cadena,
Del lado de la base de datos lo vamos a declarar como varchar. Y lo que tenemos que establecer, una vez que elegimos varchar, es la longitud de ese varchar. Es decir, con cuántos caracteres como máximo podríamos poner el apellido de una persona. Supongamos que vos decís, bueno, yo con 30 caracteres, incluidos los espacios, puedo poner un apellido, ¿sí? Porque no son apellidos muy largos. Todo depende de la realidad que ustedes tienen que implementar, ¿no? Entonces vamos a suponer que le ponemos para el apellido 30, ¿sí? ¿Qué hace el campo varchar? Me dice que si yo escribo un apellido, ¿sí? Cuando yo inserte un dato en esta tabla y para el apellido use más de 30 caracteres, él lo va a cortar a 30, o sea, no me va a guardar más de 30 caracteres. Y si uso menos de 30, él no guarda los caracteres que puse y el resto en blanco, ¿no? A ver, el caso al revés. Supongamos que este es el tamaño del campo, ¿no? Que son 30 bytes. Y el apellido que guardé tiene 20, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se guarde este dato, no es que va a guardar 30, ¿sí? No va a derrochar espacio. Si el apellido ocupaba 20, el varchar se reduce al 20, al máximo de caracteres que guardé, que puse. ¿Se entiende? En cambio, si en lugar de usar varchar hubiese usado char, ¿estamos? Él guarda, si yo usé 20 caracteres, él guarda los 10 restantes como espacios en blanco. Entonces derrocho espacio en mi base de datos, ¿sí? Y recuerden que el espacio de almacenamiento en un gestor de base de datos es un recurso que tengo que cuidar. Un recurso muy importante. ¿Me van siguiendo? Sí, sí, sí. Bien. Sí, Bueno, perfecto. ahora ya con el apellido estaría, ¿no? Porque tenemos el nombre y la restricción, ¿no? Que es un varchar de 30 caracteres. Bien. Supongamos, ¿sí? Que yo diga, pucha, pero quiero que por ahí este campo permita nulos. Es decir, por ahí no puede darse la situación que no sepa el apellido en el momento de la persona y quisiera que acepte nulos. Si quiero que acepte nulos, tildo esta opción, ¿sí? Nosotros no le vamos a permitir nulos. Es decir, que sí o sí guarde un apellido. Que cuando se inserte un dato en esta tabla, sí o sí haya un apellido. ¿Se entiende? Si ustedes quisieran que un campo acepte nulos, bastará con que tilden esa opción. Ok. Bueno, el otro campo era nombre. Y a ver cómo lo haría. Nombre, perfecto. Bien. Y la longitud que ustedes quieran. Esto después se puede cambiar cualquier cosa, ¿no? Si ustedes dicen, me quedé corto, la pueden cambiar. Bien, en el caso de Maxi decidió 20 caracteres de largo como máximo para no. Perfecto. Y nos está faltando un campo más. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cuál es el campo que nos falta? No. Fecha. La fecha de nacimiento. Fecha de No, nacimiento. diferencia. Exactamente. Bien. Fecha, NAC le puso. Ahora, el tipo de dato que voy a guardar acá no es un entero. A ver si tiene un tipo de datos fecha. Bien. Tienen como date o datetime, ¿sí? Si lo guardo como datetime o timestamp, si lo guardo como datetime me guarda tanto la fecha como la hora, ¿sí? Si yo necesito guardar solo la fecha, bueno, pongámoslo como date. Después esto ustedes pueden probar, ¿eh? Ustedes, por ejemplo, dicen, a ver qué pasa si lo declaro como datetime, ¿cómo me lo guarda? Eso lo pueden probar después. Genial. Bueno, acá lograron crear la tabla autor, ¿no? En el caso de date no tengo que ponerle longitud, ¿sí? No necesario. Bien, fíjense que Maxi, más abajo, debes tener la opción guardar, o continuar o algo por el estilo. Guardar. Fíjense que se fueron hacia abajo y ahí tienen guardar. Una vez que le dicen guardar, en nuestra base de datos, librería, fíjense, nuestra base de datos, librería, tenemos nuestra tabla autor. Si él se para en librería, si hace un clic en librería, él va a ver desde afuera a la tabla
autor, ¿ven? Ahí está viendo desde afuera la tabla autor. Si quiero ver qué tiene mi tabla autor, puedo hacer lo que hizo recién. Puedo hacer un clic en autor, ya sea ahí o acá, a la derecha, en cualquiera de los dos lugares. Y fíjense, por defecto están parados en la pestaña examinar. La pestaña examinar me va a mostrar si hay datos en la tabla autor. No hay nada. Fíjense que aparecen las columnas, pero no hay ningún dato, no hay ningún autor cargado. ¿Sí? Si me paro en la pestaña estructura, fíjense, ¿sí?, que tengo los campos y los tipos de datos que almacenan cada campo de acuerdo a lo que ustedes pusieron, ¿no? Y fíjense que el ID de autor, cuando ustedes le dijeron que era autoincremental, fíjense que automáticamente lo puso como clave primaria. Fíjense que le puso la llavecita, ¿sí?, que es clave primaria, y sí, Maxi, exactamente, genial. Ahí te dice que es autoincremental. Cualquier propiedad que ustedes quieran cambiar o eliminar, tienen estos botones. Cambiar para modificar algo, o eliminar si quieren eliminar un campo. Perfecto. O Ahora, tenés la opción de agregar una nueva columna, una nueva fila, así, una nueva columna, exactamente. perdón, abajo. Si necesitaran agregar una nueva columna, tienen acá, ¿sí?, para agregar una nueva columna, y pueden elegir después de quién la quieren agregar, ¿no? Eso lo pueden Y hacer. pongamos que queremos agregar el domicilio, se puede agregar desde ahí. Exactamente, perfecto. Si yo quisiera ahora agregar datos a esta tabla, puedo hacerlo usando sentencias SQL, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de las dos formas. Vamos a hacerlo a pulmón, es decir, poniendo una sentencia SQL para agregar datos ahí. Bien. ¿Puedo borrar eso? Fíjense que por defecto hay un select, es una consulta, y les voy a dar 5 minutos para que ustedes piensen cómo sería, en base a lo que recuerden de Momuki, para agregar, para agregar una nueva fila. ¿Qué sentencia usarían de SQL para agregar una nueva fila a la tabla autor? ¿Sí? Ahí. Que lo corra, Bien. de último le larga error y así va probando. Fíjense que cómo es la sintaxis. Una vez que logran dar en la tecla con la sintaxis que usan para agregar, ¿sí?, yo les aconsejo que se peguen la línea en un bloc de notas. ¿Estamos? Porque después, ¿se acuerdan lo que les dije hoy? Que la idea es, desde nuestra aplicación Java, tenemos que enviar, si queremos insertar un dato en la base de datos, en una determinada tabla de la base de datos, lo que vamos a tener que hacer es enviar de manera embebida algo como esto, ¿sí?, usando la sintaxis que usa MySQL. Entonces, para que no anden adivinando, una vez que den en la tecla con la sintaxis, la guardan. Fíjense que cuando usan el insert, ¿sí?, la sintaxis del insert es insert into, la tabla en donde van a guardar los datos. No es necesario ponerle esas comillitas, no es necesario. Pero bueno, él se los da por defecto. Y les aclara los campos, ¿sí? Fíjense que les dice, en la tabla autor, ustedes van a guardar un dato para el apellido, el segundo dato es para el nombre, y el tercer dato es para la fecha de nacimiento. Y los valores que van a guardar son González, sacale el corchete. Sí, yo le decía lo de sacar el corchete. ¿Sabés qué? Entonces sí, acabo de corroborar que es año, mes, día. Día. Y la fecha, vamos a suponer que él nació. Poné tu fecha de nacimiento. Poné el año primero, guión, tu mes, guión, y el día de nacimiento. Bien, él nació el 18 de octubre del 95. Estoy viendo bien, ¿cierto? Bien. Copia Perfecto. esa, antes de correrla, copiarla en el bloc de notas, como dijo el profe, para no perderla. Por si te larga algún error de algo que hayas puesto mal, lo podés corregir. Exactamente. Es Una más, vez ya que que tiene, se lo copias a los chicos ahí, se lo podés copiar a los chicos ahí en el chat. una vez que lograron, le dicen insert, continuar, y agregaría el dato en la base de datos, en la tabla autor, en tu base de datos librería. Fíjense que si se hizo exitosamente, les dice una fila insertada. ¿Sí? Fíjate que si ahora te vas a examinar, en tu tabla autor,
¿sí? En tu tabla autor tenés una tupla, tenés una fila agregada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Es correcta tu fecha de nacimiento, Maxi? Bien. Bueno, ahora, genial. Vamos a agregar una más, ¿sí? A ver si alguien se anima por el chat a enviar un insert con sus datos. Vamos a suponer que son autores ustedes. A ver, Incluso alguien que tienen envíe. ahí lo que les copió Maxi. Pueden Claro, editar esa misma línea. a ver, desde la forma fácil, digamos, la forma rápida, ustedes haciendo un clic en la pestañita Insert, lo único que tienen que hacer es poner los datos. Nada más aquí, ¿sí? En realidad en Entonces, el ID no. En el a ID no ver, porque es autonumérico. claro, en el ID no, porque es autonumérico, sí, señora. Entonces, acá, en este, al lado, es el apellido, vamos a cargar ¿a quién? A López. Vamos a poner apellido López. Vamos a inventar uno. El nombre, Mariana. Sí, nunca un autor verdadero, ¿no? Y la fecha, fíjense que tienen el control de Claro, fecha. se la dieron de autor todos nuestros alumnos. Claro, sí, 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 bueno, sí. Están en, no sé si hay algún escritor por acá. De memes son. Fíjate si con esta barrita no te deja. Ah, está bien. Ah, dice que son escritores de códigos. Bien. Tiene razón. Perfecto. Y acá, una vez que cargamos, le decimos Pero continuar. puede cargar otro debajo si quiere. Claro, Podés podés descargar seguir hasta las dos cargando. personas. Claro. Podés seguir cargando. Si no, vamos a cargar ese solo, así no se nos va la mañana cargando. Pero para que sepas. Y ahí solito, mira, te genera el código. ¿Sí? Ya lo ejecutó, ¿eh? Fíjate que ya lo agregó. Y ahí Una vez le que- genera el código SQL. Exactamente. Claro. Y si te vas, claro, ¿ves? Y acá tenés otra forma de averiguar cómo se usa el insert, ¿sí? Fíjate que si te vas al examinar, genial, ahí tenemos ya filas cargadas, genial. Y fíjate vos que López Mariana va en el número 5, se van generando así los autonuméricos. ¿Bien? Exactamente, sí, profe, espectacular. ¿Mm? Bien, ¿Qué pasa bien, si borramos alguno de esos bien, y se vuelve a generar ese número? ¿Qué piensan bien. ustedes? A ver, vamos a borrar, por ejemplo, no quiero borrar a nadie, vamos a borrar a López. No la borres a Bárbara. No, no, no. Bien, para un ratito más. Borren a los más viejos, borren a los más viejos. Ahí, si quiero borrar, mire, si quiero eliminar esa fila, puedo usar ese botón, ¿no? Si no, también lo puedo hacer, eso, a pulmón, con SQL. ¿Cómo sería la sentencia para borrar a López? ¿Qué conocemos de López? A ver, de López, que lo identifica solamente a él. El ID, exactamente. Bien, entonces, ¿y qué sentencia usarían si quieren borrarlo? Delete. Eco. Haremos un delete. Fíjense, el delete se usa así. Voy a borrar de la tabla autor y si yo no pongo el where, me borra a todos los autores, ¿sí? Si no pongo el where, me borra a todos los autores. Pero yo quiero borrar en donde se cumpla qué condición. Que el campo sea mayor, igual, menor, ¿a qué? O sea, ahí va la condición. Lo que espera el where es una condición. ¿Sí? Una expresión Claro. lógica. Algo que use mayor, menor, Ahí, igual. ahí Facu tiró una pista. ¿Qué campo es el que queremos comparar? ¿Qué campo? Exactamente. ¿Cómo se llama el campo que identifica a López en ese conjunto de autores? ID autor. ID autor. Entonces, ¿en dónde? El ID autor, sea que mayor, menor, igual. ¿Qué ID tenía López? ¿Alguien se acuerda el ID que tenía López? No, ni ahí. 5. El 5 está diciendo Salvador. Bien. Exactamente. Igual a 5. Queremos Igual a borrar 5. el número 5. Fíjense que lo que ponen después del where es una condición, es una expresión lógica. ¿Sí? Después del where va una expresión lógica. Entonces, una vez que lo pusieron, le puedo decir continuar. ¿Desea realmente ejecutarlo? Sí. Perfecto. Una fila afectada. ¿Y cómo puedo chequear si es así?
Bueno, puedo ir a examinar, si quiero. ¿Tá? Y ahí tengo... ¿Mm? Y ahí se borró López. Y ahí Lo se borró borramos porque López. no era un verdadero escritor de código. Bien. Agreguen, a ver, alguien pase por el chat un insert para uno más. Salvador, alguno de los que Salvador, no mandate tu están. insert, así como Mandate lo tu mandaron insert. tus compañeros. Así te agregamos Eso, a la base. ahí. Bien. Mientras Salvador manda su insert, la idea es mostrar todos los autores cuyo apellido comience con la letra B larga. Quiero mostrar todos los autores. Quiero mostrar apellido y nombre nada más de los autores cuyos apellidos comiencen con la letra B larga. Y ¿Sí? bueno, pero ¿quiénes serían? Ahí se me olvide quiénes había con B larga. Y Bárbara. Bárbara y nada más. Es para que aparezca ella nada más. Esto Que lo estamos aparezca haciendo. ella. Ahí está lo de Salvador. Soy Ahí está lo de única, Salvador. única e irrepetible. Queremos Bueno, que sea la estrella de laboratorio, Bárbara. claro. Fíjense Gracias, que si van a gracias. examinar, Yo ahí creo que me agregó aprueben nada más. Con a eso me Salvador. conformo. Fíjense que agregó a Salvador. Fíjate, ¿Y qué hay notan? una sola persona con la B en el apellido. Ah, y le pusieron el apellido a Bárbara en donde va el nombre. Y fíjate vos. Bueno, O sea que le va a aparecer Bárbara como apellido. Y apellido. Borelo. Bueno, pero si la condición es la ¿Cómo B no? larga, de todas Bueno, maneras lo va a fíjense Claro. que cuando agregó a Salvador, el ID, el autoincremental, no fue 5. ¿Sí? Él siguió en la cadena de autoincremento. ¿Sí? Salvador tiene el 6. El 5 se pierde y no lo puedo volver a usar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ¿Prestaron eso atención? borramos a alguien para que ustedes vieran que arranca desde el número donde quedó. Había quedado en el 5, arranca en el 6, el próximo numérico. No se puede Exacto. reutilizar. Exactamente. Bueno, vayamos entonces ahora a hacer esta consulta. De nuevo, queremos mostrar nombre, solamente nombre y apellido de las personas cuyos, de los autores sería. Se me borró recién. De los autores cuyos apellidos. A ver, tengo muchos con una letra. Cada uno tiene letras diferentes. Bueno, vamos a hacer- Tenemos el nombre de la persona con M, tenemos 2 personas con M, el nombre, que Entonces, empiezan con M, mostrar nombre y apellido de los autores cuyos nombres sean con M, comiencen con la letra M. y ahí figuran Maxi y Macarena. M de mamá. Ahí está. Entonces, lo vamos a hacer usando el SQL. ¿Y qué sentencia usaríamos en este caso? ¿Qué sería? Eso, Facu. Muy bien, Facu. Un select. Perfecto. Entonces usaríamos un select. Si no me acuerdo la sintaxis del select, eco. Puedo hacer un clic acá en el select y me advierte. Bien. Entonces en el select, la sintaxis es select los campos que quiero proyectar, los campos que quiero mostrar, las columnas que quiero mostrar. Y fíjense que solamente quiero mostrar 2 columnas. Nombre y apellido nada más. No quiero que muestre la fecha de nacimiento. Ni tampoco la ID. Ni tampoco la ID. Eso, entonces los retiro. Exactamente. Le digo, mostrame nombre y apellido. No, nombre también, claro. También. Eso. Nombre y apellido. Bien. ¿De dónde? De la tabla autor. Perfecto. Pero, en donde la condición sea qué cosa. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Su apellido comience con la letra M. Ahí, ¿qué campo es el que tengo que evaluar? Cuyo nombre, perdón, comience con la letra M. ¿Qué campo tengo que evaluar ahí? De la tabla, el nombre. Entonces, nombre, perfecto. Si yo pongo igual a M,
le ¿No estoy era un diciendo like? claro, si pongo igual a M, le estoy pidiendo que tengan el nombre la letra M, nada más, que figure ese carácter. Pero si quiero decir que contenga, uso el like. Y entre Comillita. comillitas, ¿sí? Bien, M. Y el like usa un carácter de escape, un carácter, perdón, de comodín, ¿sí? Si yo quisiera decirle que termine, el carácter comodín es el signo de porcentaje, ¿sí? Si yo pongo ese carácter comodín adelante de la M, ¿sí? Si pongo antes de la M el carácter comodín, ¿qué le estoy diciendo? Que los nombres finalicen con la letra M, ¿sí? Exactamente, que los nombres finalicen. Si lo pongo del otro lado, le estoy diciendo que comiencen. Y si lo pongo adelante y al final, o sea, que la M me quede entre medio de dos caracteres comodines, ¿qué le estaré diciendo? Que contengan exactamente la letra M en Bien. cualquier parte, ¿sí? En este caso, yo quiero ¿Qué vamos decirle a pedirle nosotros? Que empiece, le nosotros pedimos queremos que decirle, empiece y después que contenga. en este caso queremos que comiencen con la letra M, ¿sí? Escúchame, copia la sentencia, así la podemos modificar enseguida con otra búsqueda. Claro. Bien. Y ejecute. Buenísimo, las Entonces, va copiando todas en el chat a las consultas. exactamente, es un genio. Entonces, nos Es un listó, genio, Max. es un genio, nos listó de la tabla apellido, de la tabla autor, las dos columnas, apellido y nombre, pero solamente de aquellos autores que en el nombre contienen, mejor dicho, comienzan con la letra M. ¿Sí? ¿Había alguien Resulta, con la M al medio? No sabe si había alguien con la M al medio, ¿no? bueno, andate a examinar y fíjate, esa es una forma. No, pero podríamos preguntar que te contengan una letra A. Exactamente, que contenga la letra A en cualquier parte del nombre. Así O aparece sea, podés usar Maxi, la misma, claro, lo Facundo. que acabas de copiar y pegar recién, podrías editarlo para que contenga la letra A. Ajá, eco. Bien. Perfecto. Entonces, los que contengan la A en cualquier parte. Maxi, Facu, Macarena y Salvador. ¿Sí? Genial. Todo menos Bárbara, que tendría que haber estado si hubiera cargado bien su archivo. En esta nueva versión desapareció Bárbara. Bueno, supongamos, ¿sí?, que ustedes quieren, queremos modificar el nombre de Maxi. Queremos, Maxi, ¿cómo te llamas? Maximiliano. Sí, calculo que te llamas Maximiliano. Maximiliano. Bien. Queremos actualizar el nombre de González, ¿sí? Queremos que no diga González, que diga, perdón, que no diga Maxi, que diga Maximiliano. Queremos Maximiliano. actualizar ese dato, ¿sí? Qué intuitivo el profe Luis. ¿Qué identifica? Claro, ¿viste? Casi, ¿no? No me daba otro nombre. ¿Qué identifica? Tengo varias formas, ¿no? Bueno, a ver cómo lo haría. ¿Cómo lo haría? ¿A dónde vamos? Vamos al SQL. Claro, sería un editar. ¿Y Sí, cuál de sí. estas sentencias sería el editar? Claro, un update. Sí, y Bárbara dice que desde el otro lugar, desde la pantalla anterior, estaba la opción edit. Eso es lo que trataba de decir. Está bien, está bien. Está bien. Acá en este caso sería un update. ¿Sí? Fíjense cuál es la sintaxis del update. Es update, la tabla, en donde están las tuplas que quiero modificar, set y los campos que voy a modificar. ¿Sí? Si yo quiero modificar más de un campo, pongo set, el campo y el nuevo valor, coma, el campo y el nuevo valor, coma, el campo y el nuevo valor. Pero yo no quiero modificar todos los campos. ¿Qué quiero modificar nada más? De hecho, el ID no deberíamos modificarlo, no podríamos, no tendríamos. Claro, por más que me lo sugiera, no podría. En este caso, lo único que quiero modificar es ¿qué cosa de este autor? El nombre. El nombre. Bien. En donde
Ujú, eso, la fecha no va. En donde el nombre, estos corchetes me está diciendo que está sugiriendo que ahí ponga el nombre. O sea, borro los corchetes. Y como es un string, va solamente, como es un varchar, exactamente, entre comillas simples. No se puede, Maxi. No es que no se No deba, se puede porque es no te lo dejo. autonumérico. Es autonumérico, Claro, si exactamente. no le puedo poner el número 10 y ya le asignó el número autonumérico ese, que lo perdemos a todo esto cuando lo borramos. Estaba bien, Maxi, lo que pusiste. ¿Sí? El nombre tuyo, acaba el nuevo nombre por el que lo querés reemplazar. Perfecto. Ahora, ¿cómo harías acá? ¿Qué condición pondrías ahí para que te busque a vos? Nada más. Que sea a vos al que cambie. Claro, que no cambia el número 1, por Que ejemplo. la condición que pongas identifique a tu registro, digamos. Ujú. Sí, podría ser, siempre que ustedes comparen un campo que es varchar con una cadena, en lugar del igual, acostúmbrense a usar el like. ¿Sí? Entonces, en donde el nombre actual sea ¿qué? Entre comillas simples, siempre. Bien. Entonces, acá, como en tu base de datos, autor, ¿sí? Solamente hay un maxi, esto te va a funcionar. ¿Se entiende? Como en tu base de datos solo hay un maxi, esto te va a funcionar. También lo podría haber buscado por el apellido, ¿no? Porque también hay un solo González en la base de datos. Y si no, también por qué cosa podría haberlo hecho. Por el ID, exactamente. ¿Sí? Pero bueno, déjalo así. Como sabemos que en esta base de datos hay solo un maxi, a vos nada más te va a modificar, entonces lo podríamos dejar. Lo correcto, vuelvo a decir, si hubiese muchos registros, 200 y yo, personas cargadas, o claro, 100, o miles. y yo no puedo asegurar de que haya un solo maxi, bueno, lo identifico con el ID. Eso sería lo correcto, ¿no? Bueno, corra, ejecute. Me debería decir que si todo se ejecutó bien, que al menos una fila fue afectada. Y logramos actualizar el dato de Maximiliano. Muy bien, Maximiliano. Perfecto. Bueno, Decimos borrar, modificar, insertar y buscar. y buscar. Podríamos buscar por Ahora, fecha. antes de complicarla, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la otra tabla. ¿Sí? Vamos a hacer la tabla de libro ahora. ¿Le parece, profe? Así ya Sí, tenemos bueno, dos tablas y les mostramos lo de integridad referencial. Entonces, vamos a ir exactamente, estando en nuestra base de datos librería, en nuestra tabla, bien digo, base de datos librería, vamos a agregar una nueva tabla, école. El nombre de la tabla va a ser exactamente libro. ¿Mm? Y libro también creo que tiene 4 columnas, esperen que no veo. Tiene ID 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Tiene. 5 columnas. Vuelvo a repetir, si hubiesen dejado 4 no hay problema porque después puedo agregar. Continuar. Y ahora vamos. El primer campo es... Bien. ¿Y cómo indico que es autoincremental? Es numérico, perfecto. Que es autoincremental. Eco. Y ya se transformó en clave. Ya tenemos ese campo. Vamos al otro. Ya tenemos el ID del libro. Título, bien. Sería un varchar, perfecto. Y el tamaño, ¿no? Podés arriesgarte por más. 60, ponele, qué sé yo. 50. Bien. El otro campo, editorial. Perfecto. Podés poner 30. ¿Sí? Después, si nos falta, lo modificamos. ¿Qué campo sigue? Páginas. Ajá. Sí, es un entero.
Es un entero. Bien. Y porque el text te reserva para 65.536 bytes, Facu. En cambio, el varchar se ajusta como máximo a la cantidad de caracteres que vos ponés. Página. ¿Y cuál es el otro? ID de autor. Exactamente. ¿Sí? Es numérico y nada más. Acá no le digo que es autoincremental. Y esto lo guardo. Fíjense que solamente puso los campos. Nos falta después, establecer la restricción de que esto, el ID de autor, hace referencia a un autor. ¿Sí? Ya lo vemos, vamos a ver cómo lo hacemos. Guardamos. Y acá hay otra restricción que tenemos que poner. Fíjense que ustedes hasta acá tienen dos restricciones, de clave primaria y de dominio, cuando pusieron los tipos de datos. Ahora quiero poner otra restricción que es la de integridad referencial. Yo quiero decirle que cuando vaya a cargar libros, ¿sí?, el autor que ponga, con el que vincule este libro, sea un autor que exista en la tabla de autores. ¿Sí? Tengo que relacionar a mi tabla libro con la de autor. Para hacer eso, voy a vista relaciones. ¿Sí? Y en vista relaciones, ¿sí?, yo le puedo poner un nombre a la restricción si quiero. Si no, no, lo dejo así como está. Y me vengo acá. ¿Qué columna quiero vincular acá? ¿Cuál es la columna que quiero vincular de la tabla autor? De la tabla libro, perdón. Ahí. ¿Cuál es la columna que quiero vincular? Fíjense que acá tienen todas las columnas de la tabla libro, ¿no? El ID de autor. El ID de autor. Entonces yo le quiero decir que el ID de autor, que está en mi base de datos librería, lo voy a vincular con, ¿qué tabla? O con la tabla autor. ¿Con qué otra tabla lo voy a vincular? Con la tabla autor. ¿A través de qué campo? ID de autor. ¿Sí? Entonces ahora ustedes, si confirmamos esto, le estamos diciendo que el ID de autor, acá en la tabla libros, hace referencia a un autor, ¿sí?, en la tabla autor. ¿Sí? Que el ID de autor que ustedes van a poner acá hace referencia al ID de autor de la tabla autor. Bien, le decimos guardar. Perfecto. Entonces, lo que les voy a pedir es que por el chat envíen cómo sería un insert. El primero lo va a hacer Maxi. ¿Sí? Desde SQL, el primero lo va a hacer Maxi. Él va a agregar un libro. El resto, participen desde el chat agregando algún libro más. ¿Sí? Acuérdense que en autor, ¿qué ID tienen de autores? ¿Cuántos ID tienen? Tienen el 1, que es Maxi, 2, 3, 4, el ID 5 no lo tienen más, y tienen el ID 6, que es Salvador. ¿Sí? O sea que cuando carguen un libro, como ID de autor, permitidos tienen alguno de esos 5 ID. El 1, 2, 3, 4 o el 6. ¿Ok? Bien. A ver, agreguen varios libros. Claro, que querés meter ahí un autor que no existe en la otra tabla. A ver, ¿qué pasa ahí? Nos manda error. Fíjense que tiene que existir la clave foránea en otra tabla previamente a cargarla en esta tabla. ¿Bien? Está teniendo un problema de una clave foránea inexistente porque fue borrado el número 5. Luis, acá les estaba haciendo insertar un autor inválido. Sí, sí, profe. Exactamente. Ahí para que vean, ¿sí?, que el ID de autor en nuestra tabla libro impone la restricción de integridad referencial. ¿Sí? Fíjense que el gestor se encarga de que cuando ustedes cargan un libro a un autor que no existe, él no se los agrega. ¿Estamos? Y salta una excepción. Fíjense, les devuelve un código de error. Que yo desde mi aplicación Java, si envío, por ejemplo, un libro cuyo autor no existe, eso, en lugar de devolverme un OK, me va a devolver un error que yo en Java lo puedo manejar y decir, bueno, mire, señor usuario, el autor que eligió no existe, por ejemplo. ¿Sí?
Muy Claro, bien. entonces en Java vamos a tener que atajar estas excepciones, ¿sí? De cuando pongamos, por ejemplo, un autor inválido. Y Exactamente. esto está bueno de que aprendamos el SQL porque es el código que vamos a tener que insertar en Java después, cuando hagamos las Exactamente. inserciones desde allá. Exactamente. Toda la lógica la vamos a hacer en Java, pero cuando enviemos una petición a la base de datos, ya sea para un insert, un update, un delete o un select, lo vamos a hacer embebiendo en nuestra sentencia Java una sentencia SQL. ¿Sí? Entonces es importante que conozcan la sintaxis. ¿Sí? Es importantísimo eso. Es importante que lo practiquemos. Mira, Bien. Lucho, tengo mate, te copié. Grande. Bueno, miren, vamos a hacer una cosita. Tendríamos que hacer una cosa más, Lucho, relacionar las dos tablas, ya que estamos a esta altura. Está bien, ya las relacionaron, y ya que estamos, vean esto. ¿Cómo puedo ver gráficamente, ¿sí? La relación que establecí? Mira, Bien. parate en librería, por favor, Maxi, hace un clic en librería. O sea, a eso me refería, perdón. A Me mostrar paro en la base de datos. Bien, una vez que se pararon en la base de datos, fíjense que se activó acá a la derecha una opción más que dice más. Si descuelgo ahí en más, fíjense que tienen vista diseñador. Y cuando van a vista diseñador, ahí les muestra de manera gráfica las dos tablas que tienen, ¿sí? En un modelo relacional, en donde les dice que este autor, este ID de autor que ustedes tienen en el libro, hace referencia al ID de autor de la tabla de autor. ¿Sí? Ahí tienen representada de manera gráfica la restricción. ¿Sí? Esa es una forma, o sea, cuando más adelante nosotros les digamos, chicos, creen esta base de datos con este esquema, con estas tablas, y relaciónenlas de esta manera, y envíen el modelo de base de datos, le vamos a pedir que a esto lo guarden como JPG, ¿sí? A esto lo puedan capturar, hacen una captura de pantalla, lo guardan en un archivo JPG y nos envían esto. ¿Sí? Entonces nosotros ahí vemos los nombres de las tablas, vemos los campos que pusieron, vemos los tipos de datos que manejaron y si están bien establecidas las relaciones. ¿Ok? Lo que les voy a mostrar ahora es lo siguiente. Supongamos, ¿sí?, que Maxi quiere enviar esta base de datos a otra persona, ¿sí? O nos quiere enviar a nosotros para que podamos crear en nuestro gestor de base de datos esta misma base de datos, inclusive con los datos que él tiene cargados, ¿no? Entonces, para exportar la base de datos con el esquema, es decir, las tablas y los datos, va a ir a exportar. Cuando va a exportar, ¿sí?, directamente, él puede decirle continuar. Fíjense que él previamente estuvo parado en la base de datos librería, ¿no? Continuar. ¿Te dejó Maxi? Ah, bien. Cuando le dijo A mí me tiró el continuar, mismo error. bien, cuando dijo continuar, tendría que haber descargado ahí el archivito librería SQL. Error de red. Hace una cosa, Maxi. ¿Por qué te da ese error? ¿Por qué te da ese error? A ver si te da más detalles. Bien, O sea, fíjense que... de acá vamos a descargas. Exactamente. Maxi, copia el link de descarga acá al costado. ¿O es el que copió el profe? Sí, Yo tengo la esa versión. 8011 y me anda perfecto. Está bien, pero La puede depender al Windows motor. 7.1.29, ¿verdad? Exactamente. Descarguen esa y no jueguen con fuego. Exactamente, esa versión y la instalan. Exactamente. Para Bien. todos los que no les funcionaba, descarguen esa versión. ¿Sí? El link de Eso. descarga, Facu, ahí en el chat. École. Bien. Y también pasamos el link de descarga, se los paso por Y lo WhatsApp. tienen todos instaladito para las 3 de la tarde.
Eso, exactamente, por favor. Y Maxi, que no va a dormir la siesta, va a ser el modelo de la base de datos y lo va a tener exportado. ¿Sí? Y ustedes lo van a importar la clase que viene, a la tarde.